Hola a todos, en el video de hoy les voy a contar la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. Son los dos tipos de presente que tenemos en el inglés y se pueden usar juntos como por separado. Lo que vamos a aprender hoy es justamente cómo y cuándo se usan cada uno de los presentes. Para eso escribí una oración que dice I usually wear shoes, but today I'm wearing sandals. En esta oración tenemos los dos tipos de presente. Tenemos el presente continuo y el presente simple. Cuando queremos analizar una oración, lo primero que tenemos que hacer es encontrar esas palabras que nos ayuden a darnos cuenta qué tipo de tiempo verbal es. Estas palabras van a ser los adverbios. Entonces, en este caso tenemos usually, un adverbio de frecuencia, y today, que es un adverbio de tiempo. Entonces, acá ya encontramos los dos adverbios que nos van a ayudar a darnos cuenta qué tiempos verbales son. Usually y today. Si se dan cuenta, esto es una oración, pero que se divide en dos partes. I usually wear shoes es la primera parte, but today I'm wearing sandals es la segunda parte. No, fíjense. Acá tenemos la oración dividida. Vamos a enfocarnos en la primera parte. I usually wear shoes. Dijimos que usually es un adverbio de frecuencia que nos va a ayudar a darnos cuenta qué tiempo verbal es este. Usually nos está hablando sobre una rutina. Usually significa usualmente. Entonces quiere decir que lo que yo estoy contando acá es algo que yo hago usualmente. Por lo tanto, esto va a ser una rutina. Ahora bien, fíjense en la segunda parte. Dice, Today I'm wearing sandals. Y de nuevo vamos al adverbio, today. Entonces en este caso estamos hablando de una acción que está pasando hoy, que está pasando en este momento. No pasa generalmente, sino que hoy, ahora. Acá tenemos entonces una acción, lo llamamos action now, algo que pasa ahora. Ahora, action now or around now, puede ser ahora o en este tiempo, en este momento. No tiene que ser sí o sí en este momento, sino que alrededor de este momento. Entonces, acá tenemos las dos diferencias. El presente simple, que es este, lo vamos a usar para rutinas, mientras que el presente continuo lo vamos a usar para acciones ahora. El presente simple es más bien permanente, son rutinas, son cosas permanentes, mientras que el presente continuo es para cosas temporales o cosas que están pasando en este momento. Ahora lo que vamos a ver es cómo lo uso, no cuándo, ya sabemos cuándo, vamos a ver el cómo. Para cada uno de los presentes escribí oraciones en afirmativo, negativo y en pregunta para que vean cómo se usa en los tres casos. La primera oración dice I usually wear shoes, que significa yo usualmente uso zapatillas. Y la segunda, she usually wears shoes. Ella usualmente usa zapatillas. Ahora, fíjense. El verbo de la primera oración, I usually wear shoes, es wear. Este es el verbo. Y el sujeto es I. Como verán, el presente simple es bastante simple. Sujeto, verbo, como es en infinitivo. Por lo menos con el I pasa eso. Lo mismo pasa con you, we, and they. Entonces, I, you, we, and they van a ir con el verbo en infinitivo, como viene, como es el verbo. No hay que agregarle, no hay que sacarle nada. Es así. Bien sencillo. Déjenme recordarles que si quieren una explicación más detallada y más extensa sobre el presente simple, tengo un video. Y lo mismo pasa con el presente continuo. Si quieren una explicación más detallada, tengo otro video específicamente del presente continuo y otro específico del presente simple. Ahora fíjense en la segunda oración. She usually wears shoes.
Verbo wear, sujeto she. Ahora fíjense que el verbo cambió, le agregué una S. Wears. Entonces, con los sujetos he, she and it, al verbo lo que tengo que hacer es agregarle una S. Eso es para el afirmativo. Acuérdense. I, you, we and they, el verbo sin nada. He, she, it, el verbo con la S. Vamos a fijarnos ahora en el negativo. I don't usually wear shoes. She doesn't usually wear shoes. Entonces, el verbo sigue siendo el mismo, wear. El sujeto en este caso también es I. Pero fíjense que para negar agregué una palabra nueva, que es el don't. Este es un auxiliar para la negación. Es el auxiliar que usamos para negar en el presente simple, para decir que algo no pasa habitualmente. I don't usually wear shoes. Ahora fíjense que en la segunda uso otra palabra. She doesn't usually wear shoes. Wear es el verbo, she es el sujeto, y en vez de agregar don't, agregué doesn't. ¿Por qué? Porque para I, you, we and they vamos a usar don't. Y para he, she, it vamos a usar doesn't. Ahora bien, estén atentos, porque la S que teníamos antes en el afirmativo ya no está más acá en el negativo. Sigue estando, pero está en otra palabra. Se movió al auxiliar. Ahora la S está acá, en el doesn't. Por lo tanto, no hay necesidad de repetir. El verbo queda en infinitivo. No hay que agregarle nada, no hay que sacarle nada, la S ya está acá. La pregunta, do you wear shoes? Does she wear shoes? La pregunta sería, ¿usas zapatillas? Ella usa zapatillas. Sé que acá también le agrego una palabra en do you wear shoes. Y además la agregué en otra posición. En el negativo, el auxiliar va entre el sujeto y el verbo. Ahora, en la pregunta, el auxiliar va a otra posición. Fíjense, do you wear shoes? Wear es el verbo, you es el sujeto y el do se movió al principio de la oración. Este es el auxiliar que vamos a usar para hacer preguntas en el presente simple con los sujetos I, you, we and they. En la segunda oración, does she wear shoes? Tenemos también el verbo, tenemos el sujeto y tenemos el auxiliar que va al principio de la oración y en este caso es does. ¿Por qué? Porque con los sujetos he, she and it vamos a usar does. I, you, we and they do, he, she, it does. Fíjense que pasa lo mismo que con el negativo. El verbo ya no va más con S, porque la S ahora está en el auxiliar does. Vamos a pasar ahora al presente continuo, que recuerden que lo usamos para cosas temporales o acciones que están pasando en este momento. I am wearing sandals today. El today, como ya dijimos, nos ayuda a darnos cuenta que estamos hablando de ahora. No de una rutina, sino que algo está pasando ahora. Fíjense la forma. I am wearing sandals today. Verbo, wearing. Wearing es el verbo. Y en este caso, fíjense la diferencia con el presente simple. En el presente simple usamos con el sujeto I el verbo como es, el verbo en infinitivo, no tenemos que sacar ni agregar nada. Bueno, acá le vamos a agregar algo. ¿Qué le vamos a agregar? El ing y además le vamos a agregar un auxiliar, am. Entonces, para el presente continuo vamos a usar el auxiliar del verbo to be y el ing. El sujeto en este caso es I. Fíjense en la segunda oración. She is wearing sandals today. El verbo wearing, también con ing. Pero
fíjense que el auxiliar cambió. Dejó de ser am, ahora es is. ¿Por qué? Porque lo que cambió es el sujeto. Y vamos a la última oración, que dice they are wearing sandals. Verbo wearing con ing. El auxiliar cambió. ¿Por qué? Porque cambió el sujeto. Ya no es más I, ya no es más she, ahora es they. Entonces va a cambiar el auxiliar. El verbo se mantiene siempre igual, siempre con ing. Lo que va a cambiar en el presente continuo son los auxiliares. Con el sujeto I vamos a usar am. Con he, she and it vamos a usar is. Y con you, we and they vamos a usar are. Vamos ahora al negativo. El negativo es bastante sencillo. Fíjense, she isn't wearing sandals. El verbo wearing, y fíjense que el ing se mantiene. El ing se va a mantener siempre. Así sea afirmativo, negativo o pregunta, el ing se va a mantener. El sujeto es she, y fíjense que el auxiliar, que antes en el afirmativo con el she era is, ahora se transformó en isn't. Tuve un problemita, se me cortó el video, así que tengo que volver a grabar esta parte. Omitan esto. Como estaba diciendo, el isn't significa is not. Y lo mismo va a pasar con el are. Es are not, or aren't, o I am not. Simplemente agregamos el not y eso es todo. Ahora, para la pregunta, fíjense, are they wearing sandals today? Esto ya lo tengo marcado porque ya lo había grabado y se frenó la grabación. Wearing es el verbo, mantenemos el ing, sujeto they, y al igual como pasa en el presente simple, el auxiliar va a ir al principio de la oración. En este caso es are porque el sujeto es they. Si fuese he, she, it sería is. Si fuese I sería am. Entonces recuerden, afirmativo, negativo, pregunta, el ing lo voy a mantener. Si es negativo le voy a agregar not. Y si es pregunta va a ir el auxiliar al principio de la oración. Espero que les haya gustado el video. Si tienen más propuestas de videos, déjenme en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Bye.